y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es la población con alguna discapacidad. Este es otro núcleo de población donde encontramos altísimos porcentajes de no asistencia. No voy a dar los datos detallados, pero lo que dicen UNICEF e INE, que han hecho, por cierto, un trabajo bastante reconocible de procesamiento de datos desde hace, pues ya más de una década, especialmente el INEE, incluso antes de que fuera autónomo, el problema de acceso se concentra en localidades rurales, más aún en las más dispersas. En población que habla lengua indígena o donde el jefe de familia habla lengua indígena. El fenómeno es más fuerte cuando se trata de poblaciones monolingües. Pertenece a sectores de extrema pobreza, se trata de niños y jóvenes que trabajan, como lo vimos, tiene alguna discapacidad o los padres tienen muy baja escolaridad y generalmente con familias muy grandes. Allí entonces existe un primer foco que tendría que atender la política para alcanzar plenamente las metas de 2030. Primero con una expansión general dirigida a preescolar y a educación media, y luego con una política focalizada dirigida en todos los niveles para aquellos sectores excluidos del servicio educativo. Pero ese es el primer peldaño del ejercicio del derecho a la educación. Otro problema que enfrenta la universalización es un fenómeno bastante conocido y que aquí hemos representado con estas barras en los últimos quinquenios, digo, en los últimos 25 años. Es la población que sale de la escuela. Durante el siglo XX, la primaria fue la prioridad, pero también la que concentró, por lo tanto, los problemas de deserción. De hecho, es muy conocido el dato de que una gran parte de la población abandonaba la escuela antes del tercer grado, por lo cual se sumaba prácticamente a las filas del analfabetismo, por alfabetización precaria. Actualmente, en primaria solo tenemos el 0.6% de deserción y eso es un dato muy importante que hay que reivindicar. Algo ha funcionado ahí, aunque luego vamos a ver el problema mayor. En secundaria ha disminuido de 8.8 en 1990 a 5 en 2015-2006. Hay un avance, pero el avance sin duda ha sido muy lento. Son 25 años para llegar de 8.8. Y en media superior tenemos el problema concentrado. No basta garantizar el acceso, eso ya se ve, sino garantizar la permanencia de los estudiantes y una trayectoria exitosa. Hemos pasado de 18.8 a 13, pero son 25 años. Y se han emprendido políticas importantes, se ha tratado de identificar las causas. Hay una política muy extensa de becas y esa política actualmente tiene un efecto positivo. Pero la población que deserta no lo hace solo por razones económicas, aunque la razón económica tiene uno de los mayores pesos. Lo hace por confluencia de varios factores, entre otras, el atraso académico con respecto a las exigencias del programa. Entonces, tiene dificultad económica, necesita trabajar, siente que no… esa confluencia… Esta es la conclusión de un estudio que realizó Eduardo Weiss. Por cierto, está dispuesto en línea, le doy los datos después. Pero bueno, ahí tenemos un problema. Y el siguiente asunto que yo quisiera señalar son lo que hemos llamado condiciones de escolarización. Este es otro rasgo incluso brutal de la desigualdad educativa en México. Cuando en los años 70, pero sobre todo en los 80 y 90, se hicieron esfuerzos por extender el servicio educativo,
Sucedió, se optaron por soluciones que en su momento se consideraron de emergencia para llevar el servicio a la población indígena, a localidades rurales más o menos aisladas, a sectores urbanos marginados, y se crearon lo que podemos llamar, y varios han denominado, modalidades precarias de atención. Pero esas modalidades se han convertido en permanentes. ¿A qué me refiero? Quizá el ejemplo más comprensible para todos es la telesecundaria. Tenemos un currículo que tiene 10 asignaturas: español, matemáticas, historia, geografía, formación cívica, química, física, biología, etc. Pues bueno, en la telesecundaria originalmente se pensaba que con clases televisadas habría un monitor en vez de un profesor que guiaría a los estudiantes para seguir la proyección. Poco tiempo después los profesores realmente asumían papel de profesor, ¿no? Pero tendría que manejar todas las asignaturas con el tipo de currículo que tenemos, que es bastante especializado y enciclopédico, abarcativo. Pues bien, esa modalidad tiene actualmente a 1.500.000 estudiantes. Ha seguido creciendo, tenía en 90 500.000, pero en vez de buscar construir otro modelo de secundaria, la telesecundaria se extendió incluso a ciudades grandes. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque fue la manera de alcanzar esa cobertura que yo les he mencionado de secundaria. Ahí hay un problema que hay que corregir. ¿Por qué se aprovechó esa modalidad? Pues para extenderla con menor costo. Otro ejemplo, bueno, tengo que mencionar, es muy importante hacerlo, las escuelas para la población indígena. Tanto en primaria como en secundaria, se absorben ante la secundaria, las modalidades de educación indígena funcionan generalmente con profesores que atienden varios grados, que se llaman multigrado, ¿no? Y a veces con uno que atiende a los 6 grados. Siempre el argumento ha sido que es muy caro mandar un profesor dos profesores para 35 niños, ¿no? No se alcanza el tope, pues que lo atienda uno, pero 35 niños, 6 grados, marca una extraordinaria dificultad. Justamente es el fomento de la desigualdad lo que ocurre allí y no, como debería ser, el fomento de la igualdad mediante una política de equidad, que esta es la idea, ¿no? La política de equidad es la que nos tiene que llevar a la posibilidad de igualar oportunidades, y eso no está ocurriendo, y no ha ocurrido incluso en este sexenio, donde se ha puesto mucho interés a la educación por otra vía, pero se ha olvidado uno de los problemas nodales, que es la desigualdad. Ocurre algo similar, aunque el fenómeno es más complejo en educación media. Tenemos modalidades que son más débiles que otras. Si comparan ustedes la preparatoria 6, la 5 o cualquiera de la UNAM, con un colegio de bachilleres o un CONALEP, encontrarán claramente marcada la diferencia, por formación de profesores, por calidad del trabajo, por recursos que tiene la escuela, por número de estudiantes por grupo. Las diferencias son claramente notorias y encontramos que las modalidades más débiles son el telebachillerato, que es una réplica de la telesecundaria, es decir, un profesor enseñando todas las asignaturas del gordo currículo del bachillerato, aunque actualmente se inventó ahora el telebachillerato comunitario y hay profesores por área, es decir, 3, uno de lengua, otro de ciencias, incluyendo matemáticas, otro de ciencias sociales y humanidades. Eso puede funcionar bastante más, todavía no se evalúan
los resultados. Pero se sigue impulsando una modalidad que puede ser precaria, aunque puede ser muy útil para algunos estudiantes, que es la enseñanza media superior a distancia, ENSAT, que es otra manera más o menos barata de extender la cobertura de la educación media. Entonces, la política de extensión tiene que tener una alerta, tiene que llevar educación a esos sectores que no la han tenido, pero con alta calidad, como debería. ¿Qué significa? Más recursos, y eso sería realmente una política de equidad. Pero como todo mundo coincide, el problema central de nuestra educación básica y media es su generalizada baja calidad. Lo señalo así porque no solo es un problema de desigualdad, que también lo hay, sino, como han señalado muchos, entre otros el profesor Olac Fuentes, Molinar, que trabajó aquí en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y que ha sido pionero en el estudio de los problemas de calidad y de desigualdad. Este es uno de los resultados más recientes. Viene de la prueba del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés. PISA se aplicó por primera vez en el año 2000. Los resultados no han variado tanto, salvo en matemáticas, que no ha variado tampoco mucho, pero creo que esto es muy importante señalarlo. Para quienes no lo conocen, digo rápidamente que PISA se concentra intenta medir competencias intelectuales tales como capacidad de comprender un texto más o menos complejo que maneja algunas gráficas, etcétera. Capacidad de extraer argumentos centrales, capacidad de replicar un argumento. Un ejemplo rápido. En matemáticas se concentra en la solución de problemas, pero lo importante es señalar que nunca te pedirá la fórmula para calcular el volumen del cubo, o sea, no te lo va a pedir de memoria, te va a pedir que resuelvas algún problema con eso y te va a dar varias posibilidades de hacerlo, es muy importante. Tampoco te va a preguntar en lengua si sabes distinguir el objeto directo del modificador circunstancial en un enunciado. ¿Quién sabe qué será eso ya a esta altura? Pero esas eran las características que marcó un intento de evaluación que tuvo muchísima fuerza y un efecto distorsionador en la presidencia de Felipe Calderón, que se llamó Prueba Enlace, Evaluación Nacional del Logro Académico. Más centrado en este segundo tipo de cosas, definiciones, datos, etcétera. Pero PISA, aunque también tiene críticas, mide otro tipo de cuestiones. Sus reactivos, por cierto, muchos son liberados en cada aplicación, así que pueden ponerle PISA reactivos liberados a San Google y lo encuentran. Pero miren, los resultados son estos a nivel nacional promedio, pues. Esto es matemáticas y este es el nivel 1, solo pusimos aquí 3. Niveles bajos, ciencias, lectura. Niveles medios y niveles buenos y excelentes. No sé, matemáticas 44 de cada 1000. 409 de cada 1000 están en un logro medio, que es importante, hay que reivindicarlo, por cierto. Esto no es despreciable. Lo preocupante es esto, y cómo movemos a toda esta parte a este logro medio al menos, o al logro alto. Eso es lo que nos está demandando la Agenda de Desarrollo Sostenible en materia de calidad, que no dice que un porcentaje menor, o qué porcentaje, dice que todos logren un dominio razonable, necesario para desempeñarse en el mundo actual, por lo menos en español, matemáticas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, es decir, los conocimientos científicos necesarios para cobrar conciencia de la fragilidad del mundo, de los problemas de cohesión social, etcétera. Ahora, esto es lo que llamamos pues baja calidad
general. En matemáticas, pues la cosa estaba muy tremenda en 2003, que fue cuando se aplicó la prueba focalizada, porque en cada aplicación se focaliza en un área. 65% teníamos en niveles bajos y tenemos ahora un poco menos, no es despreciable, son 11 puntos menos en niveles bajos. Creció el nivel medio, lo pueden observar, de 2003 a 2012, en 9 años, y los niveles altos se mantienen prácticamente, digo, hay un crecimiento ahí importante, pero la población sigue siendo muy pequeña. A pesar de que tenemos bajos resultados, pero además tenemos una gran desigualdad. Este es el Estado de México. Vemos rápidamente los porcentajes, es la misma 33, niveles más bajos, 61 medios, 43 en ciencias, 51 en matemáticas. Vieron que matemáticas es siempre un problema, ¿no? Por eso la Facultad de Economía tiene pocos aspirantes. Se decía antes, no sé. Pero esto es la realidad de Guerrero. Y es, pues, doloroso, francamente, ¿no? Porque en niveles bajos, en Guerrero, en 2012, tenemos en lectura el 70%. Es una gran diferencia. Y eso mismo, en Oaxaca no hubo suficiente aplicación, aunque sí hubo, pero no hay datos. En ciencias, 71% en niveles bajos, y en matemáticas prácticamente el 80%. Es decir, más de 9 años de escolaridad en estas entidades no ha logrado que nuestros estudiantes rebasen ese nivel. Si los partiéramos todavía tendríamos un problema más fuerte. Nos agrupamos para más facilidad de lectura, pero tuvo que crearse un nivel -1, ¿no? Así. Entonces, si la gran mayoría está matriculada, un alto porcentaje alcanza ya a los 15 años más de 10, 11 grados de escolaridad. Uno de los problemas más graves para combatir la desigualdad es combatir esta desigualdad en materia de calidad. En educación media no tenemos resultados que se puedan seriar en el tiempo, porque la prueba PISA se aplica a los 15 años de edad. Muchos están a los 15 ya en prepa, han cursado casi un primer semestre, en el momento en que se aplica la prueba. Y como la prueba enlace, la de Calderón, fue declarada inválida por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o sea, por fallas técnicas. Por eso yo digo que tuvo un efecto distorsionador muy grande, porque se le asoció con el salario, los resultados se asociaron con salario, pero la prueba era mala. El INE dijo que tenía deficiencias en la redacción de los reactivos, en el establecimiento de opciones correctas. Tenía además sesgo cultural y por eso decidió crear una nueva generación de pruebas. Bien, aquí juntamos dos cosas, porque la deserción en prepa, como les había mencionado, es alta. Entonces, este es el trayecto por grados. Tenemos 1.800.000 en primero, en segundo tenemos 1.400.000, en tercero 1.200.000, de los cuales egresarán 1.143. Tenemos una pérdida ya muy importante entre el ingreso y el egreso. Pues bien, de los que están en tercero, a casi todos se les aplicó, esto tuvo una cobertura de más del 90% de los chicos de tercero, y esto es comprensión de lectura, o lectura, como se decía antes, más correctamente, y esto es matemáticas. Este es el número absoluto de estudiantes de este total que están en el nivel 1. En matemáticas, un poco más de 500.000, cerca de 500.000. Y estos son los logros, digamos,
más razonables, nivel 2, que debería, y altos. Aquí otra vez, aquí se juntan claramente el problema de abandono escolar y de bajos resultados al concluir el bachillerato. Por eso digo que este es el problema central. ¿Qué hacer entonces? Parece ser, primero, que es necesario sostener el esfuerzo de expansión con énfasis en educación media y en educación preescolar. Eso es lo primero. Miren, sí, esta es una proyección bastante imperfecta, no toma en cuenta la población, nada más dice, si el sistema creciera, si el ritmo de crecimiento se mantuviera a 2030, ¿cuándo alcanzaríamos la cobertura? En media no la alcanzaríamos ni aún en 2030. Es imperfecta, pero está tomando en cuenta que la población es prácticamente estable. 15-17 tiene alrededor de 6.67 millones y lo va a tener. Ya alcanzó, según las proyecciones, su punto más alto. Tampoco la alcanzaríamos automáticamente en secundaria, en primaria se mantiene, etc. Entonces, expansión general y política focalizada en los sectores que han sido víctimas de la exclusión. Y para terminar, yo quiero señalar tres elementos que tendríamos, que tienen que ser el foco de la política. Hasta ahora, en esta administración, sobre todo, pero desde la anterior, el foco para el mejoramiento de la calidad ha sido la evaluación tanto de estudiantes como de profesores, con la idea que era bastante presumida de generar un círculo virtuoso que consistía en lo siguiente: exponemos los resultados, la sociedad presiona, ofrecemos estímulos, los maestros se movilizan alrededor del estímulo salarial, premios, y entonces trabajan más y la calidad mejora, y eso le llamaban el círculo virtuoso. No sucedió, no se cumplió la hipótesis, muchos señalamos desde el principio que de entrada el problema es que la evaluación estaba mal planteada, estaba centrada no en aquello que es esencial y más formativo, sino en aquello que es más repetitivo, memorístico e irrelevante. Primer fallo. Pero el otro fallo es considerar que lo único que falta es que las personas trabajen, porque se está partiendo de la idea de que la inmensa mayoría no lo hace. Es un punto de partida que tiene un sesgo muy grande de desprecio hacia el magisterio. Yo creo que no es menor su efecto. Si nosotros queremos que los niños y los adolescentes desarrollen competencias intelectuales, que quiere decir ciertas habilidades y sobre todo habilidades que han sido tradicionalmente el foco de la escuela, ¿no? La capacidad de comprender diversidad de tipos de textos. Queremos que sean lectores, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de utilizar conceptos científicos en la explicación del mundo social y natural. Lo que necesitamos cambiar es una tradición pedagógica establecida durante décadas y que se hereda socialmente. Incluso las familias reivindican actividades repetitivas. Eso requiere una nueva formación profesional. Eso no ha sido asumido como tal. Entonces, el foco sería transformar el currículo realmente operante. Es decir, y ese currículo no depende de lo que se imprima como currículo, como lo que ahora llaman el nuevo modelo educativo, que puede tener planteamientos interesantes, porque esto que se imprime como currículo es reinterpretado por el profesor a la luz de sus tradiciones. Segundo, hay que crear una política que cree las mejores condiciones para que cada escuela pueda dedicarse a la enseñanza y al aprendizaje.
que tenga directores muy comprometidos con el aprendizaje y no con la documentación escolar. Y eso implica transformar el sistema, también sus relaciones políticas. Pero bueno, ya me extendí bastante y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora damos la palabra a Patricio Chávez. Muchas gracias. Para que nos dé sus comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación a la coordinación del evento, muy amables, y a Rodolfo especialmente. Yo voy a tratar de identificar tres aspectos centrales que creo que el trabajo de Rodolfo aporta y no, por supuesto, repetir lo que ya él ha presentado, ni mucho menos, y que creo que además mucho del texto que entrega hoy Rodolfo está mucho más actualizado, mucho más desarrollado, y por lo tanto creo que vale la pena su lectura. Yo creo que hay tres aspectos centrales que aporta el trabajo de Rodolfo. El primero tiene que ver más con una lógica de la problemática en el ámbito más social, a la que alude el tema de los derechos de la educación de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. Y esto es básicamente el tema de la exclusión social. Me parece que el aporte central que hace Rodolfo es vincular este tema de los derechos justamente a su contraparte, a la otra cara de la moneda, que es la exclusión que existe en nuestros países, en México, y que con datos muy claros, muy actualizados, con información muy relevante, explica que justamente el tema de no acceso al derecho de la educación implica una serie de dimensiones de la exclusión educativa, de la exclusión escolar. Entonces, uno de los aspectos que él plantea es la exclusión al acceso a la educación, que se puede medir en términos de la cobertura, ¿verdad? Que se puede medir en términos de la tasa de escolarización, que ya ahí específicamente él señala un conjunto de datos que nos dicen que, sobre todo en media superior y en preescolar, hay mucho por hacer porque hay una gran cantidad de niños de esa edad y de adolescentes y jóvenes que no entran a la escuela. También, obviamente, la exclusión está vinculada al término de la finalización de la trayectoria educativa en el momento en que los niños egresan, digamos, donde también hay graves problemas en términos de eficiencia terminal, especialmente en media superior en el bachillerato. Pero lo interesante acá, que creo que es el aporte central de Rodolfo, es que además de esto, que generalmente es el trabajo, el énfasis, el foco de las políticas educativas en México y en América Latina, es que hay otro tipo de exclusiones que son tan complejas, que no están tan visibles y que muchas veces están dejadas de lado en la política, que es la exclusión en los procesos, le hace esto trayectorias escolares,